Volvemos para terminar con esta sección en la séptima aliyá del capítulo 40, versículo 1, y terminar todo el libro en el versículo 38. Habló Adonai a Moshe diciendo: en el día del mes primero, en el primero del mes, erigirás el Mishkan, o el Moed. Colocarás allí el arca del testimonio y cubrirás delante del arca con el velo. Introducirás la mesa y dispondrás su orden. Introducirás la menorá y encenderás sus candelas. Colocarás el altar de oro para Ketoret delante del arca del testimonio. Y colocarás el velo de la entrada del tabernáculo. Colocarás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, Ohel Moed. Colocarás la fuente entre el Ohel Moed y el altar, Mizbeach, y pondrás allí agua. Colocarás el patio alrededor y pondrás el velo del portón del patio. Tomarás el aceite de unción y ungirás el Mishkan, y a todo lo que hay en él consagrarás a él y a todos sus implementos, entonces será Kodesh. Ungirás al altar del holocausto y a todos sus implementos. Consagrarás el Mizbeach y será el Mizbeach sagrado de sagrados, Kodesh HaKodashim. Ungirás la fuente y su base y lo consagrarás. Acercarás a Aarón y a sus hijos y a la entrada del Ohel Moed y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás y ministrará para mí. A sus hijos acercarás y los harás vestir túnicas. Los ungirás tal como ungiste a su padre y ministrarán para mí. Será para que les sea una unción para que una perpetua por sus generaciones. Hizo Moshe tal como todo lo que ordenó Adonai a él, así hizo. Fue en el primer mes del segundo año, en el primero del mes, que fue erigido el Mishkan. Hizo erigir Moshe el Mishkan, puso sus basas, puso sus tablas, puso sus pasadores, e hizo levantar sus columnas. Tendió la tienda sobre el Mishkan y colocó la cobertura de la tienda sobre él por encima, tal como ordenó Adonai a Moshe. Tomó y puso el testimonio en el arca, colocó las barras en el arca y puso la tapa sobre el arca por encima. Trajo el arca del Mishkan, colocó el velo extendido y cubrió el arca del testimonio tal como ordenó Adonai a Moshe. Puso la mesa en la tienda de reunión en el costado del Mishkan hacia el norte, fuera del velo. Dispuso sobre ella un orden de panes delante de Adonai tal como había ordenado Adonai a Moshe. Colocó el Mishkan, colocó la menorá en el Mishkan, Ohel Moed, frente a la mesa en el costado del Mishkan, hacia el sur. Encendió las candelas delante de Adonai tal como había ordenado Adonai a Moshe. Colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo. Quemó sobre Ketoret de especias tal como había ordenado Adonai a Moshe. Colocó el velo de la entrada del Mishkan al altar del holocausto. Colocó a la entrada del Mishkan Ohel Moed y ofrendó sobre él el holocausto y la oblación tal como había ordenado Adonai a Moshe. Colocó la fuente entre el Ohel Moed y el Mizbeach y puso allí agua para lavar. Se lavaron en él Moshe, Aarón y sus hijos, sus manos y sus pies, cuando venían al Ohel Moed, y cuando se acercaban al Mizbeach se lavaban tal como había ordenado Adonai a Moshe. Hizo erigir el patio alrededor del Mishkan y del altar y colocó el velo del portón del patio. Así terminó Moshe la labor. Cubrió la nube el Ohel Moed y la gloria de Adonai llenaba el Mishkan. No pudo Moshe entrar al Ohel Moed porque se posó sobre ella la nube y la gloria de Adonai llenaba el Mishkan. Cuando subía la nube de sobre el Mishkan, entonces partían los Bené Israel en todos sus viajes. Pero si no subía la nube, entonces no partían hasta el día que subiere, porque la nube de Adonai estaba sobre el Mishkan de día, mientras que fuego había en la noche sobre él, a los ojos de toda la casa de Israel en todos sus viajes. Bien, aquí vamos a ver cómo Moshe es encomendado por parte de Hashem para colocar
en el lugar correspondiente a todos y cada uno de los elementos que componen el tabernáculo. Dispone para ello la colocación en el Kodesh Kodashim, en el Kodesh y en el patio. También lo mismo con las vestiduras sagradas de los Kohanim. Y una vez que él arma todo, comienza a hacer su servicio. Esto es el día 1, Rosh Chodesh Nisan, Rosh Chodesh Aviv, que es cuando comienzan los servicios en el templo, en el Mishkan. ¿Quién se encarga de toda obra? Aquí es Moshe. Una vez que todas las cosas han sido traídas, acercadas a él, entonces ahora él tendrá que construir el Mishkan. De esta forma enseñará a los Kohanim cómo será la obra de la construcción y también del desmantelamiento. Una vez que todo esto comienza, la Shejinah viene a habitar esta residencia, su residencia aquí en la tierra. Bien. Y la Shejinah, hay dos formas en las cuales se presenta la Shejinah. La primera de ellas, por el día como una nube, y por la noche en fuego. Cada uno de estos aspectos es contrario a las condiciones del día. En el día está el sol, la luz, entonces la nube permite un momento en el cual se puede disipar la intensidad de la luz del sol en el desierto, y una columna de fuego o el fuego por la noche, cuando sabemos que en el desierto es bastante frío por las noches. De esta forma ahora protege también en el frío la Shejinah. La Shejinah entonces mantenía un lugar cordial para el pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. También la Shejinah y su manifestación en el Mishkan, en el tabernáculo, permitía saber los momentos para permanecer allí en el campamento o para levantar el campamento y dirigirse hacia donde la Shejinah dirigiera. Entonces, la Shejinah en el campamento va a ser, por supuesto, fundamental para todas las acciones y todos los caminos del pueblo de Israel, siempre guiados por la Shejinah de Hashem. Y esta es una ventaja que tiene el Mishkan, y esta es la forma en la que Hashem está haciendo saber a Moshe aquello que estábamos viendo, que él mismo acompañará al pueblo de Israel en sus travesías. Él lo va a hacer conduciéndose en medio del pueblo de Israel en el Mishkan. Bueno, y como cuando terminamos un libro, nosotros decimos Hazak, Hazak, Benit Hazek. Nos vemos para el siguiente libro. Shalom.